¿Cómo están, queridos telespectadores? Estamos felices nuevamente de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal. Les decimos siempre que visiten las páginas www.elvecinonormal.cl y les recordamos que este programa sale gracias a la Fundación Comprometidos. En esta oportunidad, la temática que vamos a tratar, tenemos como invitado a nuestro querido amigo Omar Cristaldo desde Asunción, Paraguay, para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Omar? Buen día, Claudio. Muy bien, gracias. Un saludo especial a ti y a quienes comparten contigo ahí el- el programa y la audiencia. ¿De qué vamos a Sí, conversar hoy día? y bueno, nuevamente vamos a compartir contigo y con la audiencia del cielo a la tierra Paraguay. Y el tema que queremos tratar hoy es de actualidad, aunque podemos considerar que los gobiernos ya venían analizando esta situación desde hace tiempo. Es algo que el planeta Tierra está atravesando, que está relacionado a su vitalidad, su ecosistema y la interrelación existente entre el reino mineral, vegetal, animal y humano y sus implicancias. Queremos hablar de la situación de la Tierra y sus habitantes en el siglo XXI. Hoy por hoy se está aceptando que el cambio climático es provocado por el hombre. Es decir, el hombre en su accionar está causando una alteración peligrosa y generalizada en la naturaleza, lo que afecta la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. A pesar de los esfuerzos que se han hecho para reducir su impacto, las personas y los ecosistemas menos capaces de hacer frente a la situación son los más afectados. Según afirman los científicos en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. La salud, la vida y los medios de subsistencia de las personas, así como los bienes y las infraestructuras críticas, incluidos los sistemas de energía y transporte, se ven cada vez más afectados por los peligros de las olas de calor, las tormentas, las sequías y las inundaciones, así como por los cambios de evolución lenta, como la subida del nivel del mar. En Japón se discutió el informe de las Naciones Unidas y se hablaba de incertidumbre, riesgo, crisis, peligros globales. Son algunos de los conceptos más repetidos. De este informe de las Naciones Unidas participaron un panel intergubernamental conformado por 60 científicos y representantes de un centenar de países. El documento no se limita a describir el actual impacto ambiental como en ocasiones anteriores, sino se centra su foco en el análisis de las amenazas contra la civilización. Y sus conclusiones no son nada halagüeñas y vienen a reforzar las mismas advertencias lanzadas en un reciente estudio financiado por la NASA. Las catástrofes naturales producidas durante el año pasado y años anteriores, junto a los efectos del clima extremo con sequías, olas de calor, inundaciones, ciclones, han dejado a su paso graves problemas de abastecimiento, hiperinflación y ciertos conatos de revuelta. El nuevo enfoque de las Naciones Unidas ya no se centra en el deshielo de los glaciares y el peligro que supone para los osos polares la alteración de su hábitat. Esta vez se apunta serias dificultades, o sea, apuntan a las serias dificultades que enfrentará la civilización en un periodo no muy lejano. Ellos dicen de 4 a 8 décadas. El reto ahora es buscar la supervivencia de la especie humana, un punto de inflexión en las lecturas sobre el clima, que según Michel Jarrouet, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, es el resultado de la acción humana. Eso es lo que nos dice este informe, porque existen muchos informes que se van elaborando al pasar del tiempo. Dado que este espacio que nos brinda generosamente Claudio en su programa, nosotros
queremos compartir con la audiencia los mensajes que llegan del cielo a la tierra a través de sus intermediarios, como lo son Eugenio Siragusa y Giorgio Bon Giovanni, quienes desde la década del 60 el primero y desde la década del 90 el segundo, respectivamente, han estado recibiendo, compartiendo y poniendo a conocimiento de la ciudadanía toda los mensajes de amonestación, de advertencia y de consolación que los extraterrestres, seres de luz o ángeles de ayer, han dado a conocer a la humanidad. Antes de compartir, tomamos en consideración lo dicho por Michel Yaguat, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, que un punto de inflexión en las lecturas sobre el clima es que el resultado de la acción humana, y yo agrego que el mal obrar del hombre es lo que genera toda esta situación hoy en el planeta Tierra. Ahora quisiera compartir con la audiencia parte de un mensaje que fuera dado por Setu Shenar a Giorgio Bon Giovanni. Os hemos dicho que la Tierra es un ser cósmico y es una entidad viviente, con sus anticuerpos y con sus metabolismos. Ella reacciona con fuerza y se defiende de los ataques de los hombres que se han convertido en virus para ella, no queriendo asumir y ser, por el contrario, enzimas, hombres laboriosos y obedientes. Otro comunicado también en el 2013, del cual extraemos unos párrafos, manifiesta: sois bombas de extracción, habéis devorado todo y queríais devorar incluso el alma de la madre tierra. El resultado de vuestro canibalismo es muerte, hambre, pestilencia, contaminación global. Unos pocos hombres, los dueños del mundo, han vivido a costa de la piel humana inocente y débil. Este pecado mortal será severamente castigado por la justicia divina, la que intervendrá drásticamente purificando el mundo. Mensaje de amonestación y de prevención principalmente para aquellos quienes dirigen los destinos del mundo y para la población toda también, y se consideran aquellos que se consideren amos del mundo. Haremos, gracias a los informes de la NASA y de las Naciones Unidas, hoy podemos saber cuáles son las amenazas a las cuales estamos expuestos. Primero lo dijo la NASA y ahora la ONU: el colapso de la civilización está próximo. La NASA lo llama el modelo matemático de la tormenta perfecta. Un estudio de la NASA advierte sobre el colapso de la civilización en pocos años. El desastre civilizatorio sobre el que advierte el estudio del Centro Espacial de Vuelos Goddard se centra en la desigualdad económica y explotación de recursos. El estudio concluye que la principal amenaza contra la civilización no proviene del exterior, sino de los propios seres humanos. Diversos estudios de todo tipo y condición han remarcado durante los últimos meses el aumento de la desigualdad social en todos los países del mundo. Lo que es lo mismo, la brecha entre ricos y pobres. La organización humanitaria Oxfam informaba hace unos meses que el 82% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población. A pesar del carácter apocalíptico de sus advertencias, hay que recordar las coincidentes conclusiones de otra serie de estudios, tanto del ámbito privado como el público. Entre ellos, se habla del estrés de los recursos de KPMG, es decir, el estrés de alimentos, energía, agua y clima, una tormenta perfecta de eventos globales elaborado por el Comité Científico del Gobierno británico. Todos ellos coinciden en que la convergencia de la crisis alimentaria, energética y del agua podrían crear una tormenta perfecta. Las Naciones Unidas informaba de incertidumbres, riesgos, crisis, peligros globales, caos. Los riesgos y amenazas para la civilización se darían por la disminución de recursos, lo que dará lugar a incentivar la guerra por el control de esos recursos de la Tierra.
y acceso a bienes de primera necesidad. Es lo que advierte la versión preliminar del informe, empujando a los estados a asumir nuevos desafíos y determinando cada vez más las políticas de seguridad nacional. Y enfatiza como telón de fondo la agravación de los fenómenos meteorológicos extremos que ya apunta a una menor supervivencia de especies animales y vegetales, al descenso de los rendimientos agrícolas, el aumento de enfermedades asociadas a la contaminación y el desplazamiento de grandes masas de población. Una desestabilización de los actuales equilibrios que pondría en riesgo la continuidad de la civilización, según los expertos que se han basado en cientos de estudios anteriores sometidos a la opinión de la comunidad científica. Está muy claro, no estamos preparados para asumir este tipo de situaciones, reconocía tras uno de los encuentros el autor principal del informe, Chris Kiel, de la agencia Associated Press. Parte del informe que compartimos de las Naciones Unidas, en ella se enfatiza la agravación de los fenómenos meteorológicos. Y leemos nuevamente parte de un mensaje que hace referencia a los acontecimientos futuros a desarrollarse por el mal obrar del hombre, preanunciado por los extraterrestres, el cual decía: ahora os encontráis al borde del precipicio y el planeta Tierra, por ley de causa y efecto y de supervivencia, está en fase de reacción violenta contra las enzimas hombres transformadas en virus nocivos y mortales. Los tsunamis, terremotos catastróficos, erupciones volcánicas apocalípticas y muchas otras catástrofes naturales provocarán una nueva deriva de los continentes y un nuevo asentamiento del geoide, como ya os hemos dicho en comunicados anteriores. Nosotros, los extraterrestres, tenemos un plan de intervención estratégica para poder poner a salvo a algunos millones de seres humanos idóneos que puedan heredar un nuevo cielo y una nueva tierra. Os ha sido prometido un nuevo reino de paz y de amor por el genio solar Cristo, y esa promesa se cumplirá. Estad seguro de ello. Continúa el informe de las Naciones Unidas. Unos riesgos que podrían encuadrarse en 5 grandes bloques: violencia o enfrentamientos entre países por el acceso a recursos. Por primera vez, el panel de expertos ha hecho hincapié en la asociación entre calentamiento global y conflictos bélicos, que se convertirá en un factor de desestabilización que acrecentará los motivos de esos enfrentamientos. Las repercusiones transfronterizas, reducciones de las zonas heladas del planeta, de las fuentes de agua compartidas o de los recursos alimentarios, tienen el potencial de aumentar la rivalidad entre estados. Un ejemplo del fenómeno climático del Niño, capaz de alterar la disponibilidad de alimentos básicos en numerosos puntos del planeta, ocasionando problemas de abastecimiento, hiperinflación y, en última instancia, revueltas sociales, como se analiza recientemente en Valores Añadidos. Esto dará lugar al aumento del precio de los alimentos y puntos calientes de hambre. Los precios de los alimentos y materias primas agrícolas aumentarán entre 3 a 84% hasta el 2050, establecen en el estudio. Por cada grado centígrado que aumente el calentamiento global, los recursos de agua potable disminuirán en un 20%. Simultáneamente, los riesgos de inundaciones, en particular en Europa y Asia, aumentarían sensiblemente a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. En consonancia con la tesis de Janet Lovelock, autor de la refrendada hipótesis de Gaia, o el planeta Tierra, dice: la creciente contaminación del agua se convertirá en una fuente de transmisión de infecciones, desigualdad económica y generalización de la pobreza. Los pobres serán más pobres, las clases medias perderán parte adquisitivo y los ricos serán más ricos. Unas desigualdades económicas que sientan las bases de un posible colapso de la civilización.
como ya vaticinaba el citado estudio de la NASA. Enfermedades crónicas y auge de la infección, la mala alimentación, la ola de calor, la contaminación agravarán el problema de la salud de la población. Este informe de la situación catastrófica a vivir en el futuro no lejano están reviviendo la tesis de James Lovelock, quien fuera médico, meteorológico, escritor, inventor químico, atmosférico y ambientalista inglés, famoso por la hipótesis de Gaia, que visualiza a la Tierra como un ser vivo, un sistema autorregulado. Sostiene que estamos en la cuenta atrás, por lo que dice: disfruta mientras puedas, el colapso mundial llegará en 16 años. Esto lo decía en el año 2014. La tesis catastrófica del científico James Lovelock, publicada en varios años, se ha puesto ahora de moda. Él determina como año cero en el año 2030, según el calendario romano. Y solo un 20% de la población ha logrado sobrevivir al colapso medioambiental. Sin agua, sin electricidad, sin aire limpio para respirar y con una gran parte de la corteza continental hundida bajo las aguas. Así describe el paisaje terrenal dentro de 16 años. Sería ya 8 años, porque esto lo dijo en el 2014. Lo decía uno de los científicos más importantes de Inglaterra, que ha alcanzado el reconocimiento de sus colegas a base de anticipar con exactitud matemática el futuro de la humanidad. Recordemos que Lovelock lo dijo en 2014 y ahora estamos en el 2022. Estamos a 8 años del 2030. Bien es cierto que las teorías apocalípticas sobre el fin del mundo ganan cada vez más adeptos, pero el repentino clima extremo, los desastres naturales que durante estas últimas semanas se viven en diferentes lugares de la Tierra, con lluvias torrenciales e inundaciones, han hecho que todas las miradas se dirigen al hombre que advirtió con varios años de anticipación. Lovelock dijo que dentro de 10 años Londres estaría bajo el nivel del mar, y visto lo que está pasando, los británicos se preguntan seriamente si no estaría tan desencaminado como parecía en aquel momento. Los trabajos sobre ambientalismo y cambio climático son los que más prestigio le han dado a Lovelock. Gracias a ellos, en el 1965 ya logró anticipar con todo lujo de detalles la situación climática del planeta Tierra en el año 2000. Ahora afirma que ya no hay vuelta atrás. Dentro de 10 años, Londres estará bajo el nivel del mar. En el año 2020 el clima será extremo, causando grandes devastaciones globales, explica el ambientalista. Sin embargo, la venganza de Gaia se quedará ahí. No se quedará ahí. 2 décadas después, sigue diciendo el científico Lovelock, Europa será un gran desierto dominado por el clima subsahariano, y lo que quede del continente para algunos países, como el Reino Unido o Irlanda, habrán desaparecido absorbidos por el aumento del nivel del mar. La Tierra se agota en el último libro británico, publicado en España con el caso de la venganza de la Tierra, otro libro. Más que una advertencia, una llamada de atención, se trata de la constatación de un fenómeno irreversible provocado por la acción del hombre. Muchos se inclinan por la idea de Lovelock de que es demasiado tarde para evitar la catástrofe. Ya no tenemos tiempo. Todas las políticas verdes, como el denominado desarrollo sostenible, son solo palabras que en realidad no tendrán ningún efecto real en el planeta. Apuntaba ya hace años. Todas y cada una de las medidas adoptadas para frenar el cambio climático, dice, no sirven para reducir la huella de carbono. Son poco más que mecanismos para limpiar la conciencia. Así pues, afirma
que el reciclaje es una pérdida de tiempo y de energía, que la reforestación para compensar las emisiones de carbono empeora aún más las cosas, o que toma decisiones de consumo ecológico son solo gestos ostentosos. El 80% de la población mundial desaparecerá. Desde que se creó la Tierra, solo ha habido 7 desastres de esta magnitud. De entre todas las medidas encaminadas a frenar el cambio climático, afirma el científico, la más falsa y vacía de todas es la energía renovable. Ahora o nunca. Las 4 conclusiones urgentes del informe de las Naciones sobre el clima. El nuevo informe del IPCC lanza la misma advertencia por enésima vez para limitar el calentamiento a niveles manejables. El mundo tiene solo unos pocos años para dejar de utilizar completamente el combustible fósil, a menos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo dentro de 3 años y se reduzcan casi a la mitad en el 2030. El mundo probablemente experimentará numerosos impactos climáticos extremos, según el último informe del Grupo Intergubernamental. Según el informe publicado en el 2022 por el cambio climático, si no se toman medidas urgentes, la humanidad no logrará limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius. El umbral para un futuro de más incendios, sequías, tormentas y secos. Sin embargo, si se mantienen los niveles actuales, es probable que las emisiones de gases de efecto invernadero provoquen el doble del calentamiento. Es ahora o nunca si queremos limitar el calentamiento global a 1.5, dice James Skea, copresidente del grupo de trabajo del IPCC, que elaboró el informe en una rueda de prensa. Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones de todos los sectores será imposible. Los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra se encuentran en los niveles más altos de la historia de la humanidad. Las emisiones de estos gases cayeron bruscamente en el año 2020 como consecuencia de los cierres por pandemia, pero en el 2021 igualaron o incluso superaron el récord del 2019, cuando fueron aproximadamente un 12% más altas que en el 2010 y un 54% más altas en 1990, cuando se publicó el primer informe del IPCC. No sé si podemos hacer una pequeña pausa, Claudio, para continuar. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, mis queridos telespectadores, y volvemos en unos pocos minutos, en breves minutos. Gracias. Vamos a la pausa. The Bongiovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità. The Bongiovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche.
più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità. Estamos de vuelta y continuamos con nuestro querido amigo Omar Cristaldo. Sí, estábamos viendo lo que Jim Skea estaba manifestando. Sin embargo, señalaba que hay mayor evidencia de la acción climática. Ahora bien, estamos en una encrucijada, añade el presidente del IPCC, Thompson Lee, en la sesión informativa. Las decisiones que tomamos ahora pueden garantizar el futuro habitable. Tenemos las herramientas y los conocimientos necesarios para limitar el calentamiento, dice. Algunos puntos claves del informe son los siguientes. La revolución de la energía limpia es cada vez más barata. Para que haya alguna esperanza de limitar el calentamiento global a 1.5 grados, el uso del carbón debe reducirse en un 95% en todo el mundo, mientras que el consumo de petróleo y gas tiene que reducirse en un 60% y 45% respectivamente para el 2050. Tenemos menos en la fase de investigación, al menos en la fase de investigación, desarrollo y demostración todas las tecnologías que necesitamos para descarbonizar nuestra economía, y las que nos faltan para desarrollar podrían desarrollarse rápidamente con las políticas adecuadas, afirma Genevieve Gunde, directora fundadora del Fin del Clima del Calentamiento Global. Ella decía, cuando vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando al principio algunos utilizábamos un caballo y una caleta, al final estábamos dividiendo el átomo. Los seres humanos podemos lograr maravillas cuando nos la proponemos. A través del mensaje que se daba del cielo a la tierra a quienes ostentan el poder y dominan el andar de las cosas sobre la tierra, ya en el 2013 se había dado sugerencias para lograr detener o frenar el calentamiento global. En tal sentido, compartimos con ustedes parte del mensaje que Setun Sena había comunicado. En su momento os habíamos sugerido, por medio de consejos e inspiraciones, las soluciones para superar vuestra crisis de supervivencia a través del aprovechamiento de la energía solar y de otras formas de energías naturales e inagotables. Os habíamos señalado también que debajo de la superficie del gran continente africano existe un océano de agua pura, oligomineral, que habría saciado la sed y el hambre de todos los habitantes de la Tierra. África es además el territorio ideal para instalar la mayor central de energía solar termodinámica del mundo, que puede satisfacer la necesidad indispensable de energía de todas las naciones de vuestro planeta. Vuestros poderosos, como decís vosotros en la tierra, han hecho oídos sordos, y por dicha razón, África con sus habitantes han sido transformados en un territorio de muerte, de enfermedades, de sed, de hambre y de guerra. De esa forma cayeron en el vacío las solicitudes de algunos de vuestros científicos habían encontrado gracias a nuestras inspiraciones. La política y la resistencia al cambio son los principales obstáculos. Algunos líderes gubernamentales y empresariales dicen una cosa, pero hacen otra, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En respuesta a la publicación del informe, en pocas palabras, decía, están mintiendo, y los resultados serán catastróficos. El informe del IPCC sostiene que solo por consideraciones tecnológicas y de coste, la mitigación de las emisiones
para limitar el calentamiento global en 1.5 grados es factible. Los obstáculos son la política y las resoluciones de poder y los intereses del status quo que bloquean las políticas climáticas, incluida la eliminación de los combustibles fósiles. Esto incluye campañas de desinformación que buscan activamente socavar la fe en la ciencia del clima. Es la primera vez que veo que se da tanta importancia a la desinformación en un informe del IPCC, afirma Alexander Barron, profesor adjunto de Ciencias y Políticas Medioambientales de Massachusetts, Estados Unidos. Como científico que trabaja en política del clima, he visto a supuestos expertos cuyo mensaje ha sido amplificado por grupos de reflexión financiados por los combustibles fósiles. He visto a autores contratados para presentarse en reuniones comunitarias. Para mí es difícil exagerar hasta qué punto ha habido una oposición activa a avanzar en las direcciones que necesitamos. Además, el informe señala que la financiación de las energías renovables está muy por debajo de lo que es necesario. Y de hecho, sigue palideciendo en comparación con las subvenciones concedidas a los combustibles fósiles. Concluye que el mero hecho de acabar con esas subvenciones podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 10% para el 2030. Urgente, pero no imposible, calificando el informe de momento decisivo para nuestro planeta, manifestaba John Kerry, el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, desde que muestra que actualmente nos estamos quedando cortos en nuestra batalla para evitar las peores consecuencias de la crisis económica. Pero añade, tenemos las herramientas necesarias para alcanzar nuestros objetivos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para el 2030, alcanzar el nivel cero en el 2050 y asegurar un planeta más sano y más limpio. La mayor incertidumbre del informe es ¿qué hará la gente? Y eso no está fuera de nuestro control. Podemos elegir entre un camino u otro. La cuestión es cuánto va a luchar la gente por ello. 6 puntos de no retorno que probablemente se traspasen según un nuevo estudio. Esme Stallard de la BBC News, reportera de Ciencia y Clima. En septiembre del 2002 manifestaba, los polares no sobreviven a las temperaturas del agua, es demasiado cálido, cuando es demasiado cálido. Las tasas actuales de calentamiento pondrán a la Tierra en riesgo de cruzar 6 peligrosos puntos de no retorno climático, según un nuevo análisis. Traspasar estos límites afectaría a los sistemas del planeta, dando paso al colapso de la capa de hielo y a la pérdida de arrecifes de coral. Comentaristas científicos han dicho anteriormente que llegar a ese punto sería alcanzar una emergencia climática. Los investigadores analizaron evidencia de punto de no retorno en 200 investigaciones recientes. Tuvieron en cuenta a qué temperaturas se alcanzarán los puntos de no retorno, qué impactos tendrían en los otros sistemas de la Tierra, en qué escala de tiempo se sentirían los impactos. Las investigaciones basadas en datos publicados desde el 2008 encontraron que ya existe un riesgo de que los niveles actuales de calentamiento global alcancen 6 puntos climáticos de no retorno y los riesgos incrementarán con cada décima de grado de calentamiento. Los puntos de no retorno. La idea de puntos climáticos de no retorno fue expuesta por primera vez por el Grupo de Ciencia Climática de las Naciones Unidas hace 2 décadas. Si se cruzan, se podrían desencadenar un cambio significativo en la manera como operan los sistemas de la Tierra, afectando océanos, el clima y los procesos químicos, algunos de los cuales podrían ser irreversibles, según Naciones Unidas. Una vez se cruza un punto,
La ruptura del sistema es autosostenible, así que continuará aunque no haya más calentamiento. Es autoperpetuante. Y pone de ejemplo, un poco como cuando una pelota empieza a rodar desde una colina, no puede detenerse hasta llegar al final. La capa de hielo de Groenlandia es la principal contribuyente al aumento de los niveles del mar. En ese momento se creía que los puntos solo se cruzarían si las temperaturas globales subían a 5 grados. Pero desde entonces se ha recopilado cada vez más evidencia que muestra cómo estos límites pueden traspasarse mucho antes. ¿Cuáles son los puntos? Los 6 puntos que probablemente se crucen, según las investigaciones publicadas en la revista de ciencia, son el colapso de la capa de hielo de Groenlandia, el colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental, el colapso de la circulación oceánica en la región polar del Atlántico Norte, extinción del arrecife de coral en latitudes bajas, derretimiento repentino de las capas de suelo permanente congelado en las regiones del norte, pérdida abrupta del hielo marino en el mar de Barents. El autor principal del estudio, David Armstrong Mackay, del Centro de Resiliencia de Estocolmo, dijo que ya se están viviendo señales de desestabilización en las regiones polares y que este es el paso que precede al colapso del sistema. Groenlandia y Antártida pierden actualmente hielo 6 veces más rápidamente de lo que lo hacían hace 30 años. Y la capa de hielo de Groenlandia se ha reducido de manera continua durante los últimos 25 años, debido al cambio climático según Naciones Unidas. Y aunque no se espera que algunos de los otros puntos de no retorno, como una mortandad en el Amazonas, llegue a ocurrir, salvo que las temperaturas globales aumenten a 3.5 grados, todos estos sistemas están conectados. Así que a medida que un sistema empieza a fallar, podría incrementar las posibilidades de que otros colapsen. Varios puntos de no retorno. La coautora Ricarda Bickelman, investigadora en el Instituto de Potsdam para la investigación del impacto climático y miembro de la Comisión de la Tierra, dijo: muchos de los elementos en los sistemas en la Tierra están interconectados, haciendo que los puntos de no retorno en cascada sean una seria preocupación adicional. Por ejemplo, si hay capas de hielo más pequeñas o menos capas y menos hielo marino, entonces se refleja menos la energía del Sol, lo que lleva a un mayor calentamiento global. El equipo sugirió que además de identificar estos riesgos, la lista de los puntos de no retorno podría aumentar hasta 16. Esta es la situación del planeta Tierra y la de sus habitantes en el siglo XXI, que desarrollamos en base a informes oficiales de entes intergubernamentales, así como los informes del Pentágono, de las Naciones Unidas, de la NASA, siempre en base a los acontecimientos que se van desarrollando, y como se van desarrollando, llegan del cielo a la tierra mensajes a través del estigmatizado Giorgio Bongiovanni. Para compartir, hemos extraído del mensaje de Septim Sena de enero del 2017 lo siguiente: que estuvierais en sintonía con el espíritu cósmico de la Madre Tierra, las fuerzas de la naturaleza, los higos, serían vuestros amigos, colaboradores en vuestra vida y de la evolución de vuestro espíritu. Lamentablemente, a causa de vuestro legítimo libre albedrío, las elecciones que habéis hecho a lo largo de los últimos 15.000 años de vuestro tiempo han sido nefastas, deletéreas y autodestructivas. Giorgio Bongiovanni expone lo siguiente: en el mundo entero, hambre, enfermedades, pestilencias, mafias, guerras y el espectro de un nuevo imperio ruso-chino que se opone al americano occidental, pero sobre todo 3 grandes crisis que arriesgan llevar al planeta Tierra y a la humanidad al abismo de la autodestrucción: la crisis energética,
la crisis económica y la crisis ambiental. Ya hemos dicho, repetido y explicado en detalles las razones por las cuales se han desencadenado estas crisis. ¿Cuáles han sido las causas que las han generado y qué efectos comprometerán las mismas? La Tercera Guerra Mundial, combatida quizás incluso con armas nucleares. Las decisiones diabólicas y nefastas puestas en práctica por los dominadores del mundo, con la complicidad pasiva de los dominados, provocarán, y el proceso ya ha comenzado desde hace tiempo, una violentísima reacción natural que es la justicia divina del planeta Tierra, como erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, huracanes, deslizamientos del eje polar, actividad solar a los máximos niveles, asteroides, magnetismo anómalo. Son solo algunas de las metodologías que pondrán en práctica los genios cósmicos, Sol y planeta. También a través de los siglos, es decir, los 4 jinetes del Apocalipsis, agua, aire, tierra y fuego. Queremos además recordaros que ya habéis entrado desde hace tiempo en la fase irreversible, es decir, que habéis pasado del punto hipercrítico al punto hipercaótico, que en nuestro lenguaje significa punto de no retorno. Esperaros, por consiguiente, en los próximos años de vuestro tiempo, eventos catastróficos naturales de alcance devastador que podrán aniquilar vastos estratos de territorios en muchas naciones de la tierra, provocando la muerte de cientos de miles de personas. La culpa es solo vuestra, de vuestra insensibilidad a las exhortaciones del cielo, de vuestra cínica sociedad que ama la muerte más que la vida. Hasta aquí este informe que estamos dando de la Asociación del Cielo a la Tierra, Claudio, que hemos tomado de informes oficiales y relacionado un poco con los mensajes que nos llegan del cielo a la tierra. Muy interesante, Omar. Me gustaría hacer un pequeño comentario, si tú me... Todas esas invitaciones muy contundentes a la regulación de las emisiones de efecto invernadero, son en este momento, lamentablemente, no son escuchadas por los poderosos del mundo, que están preocupados de imponer su nuevo orden mundial, de imponerse como potencia, privilegiando la guerra, privilegiando la economía, a tal punto que en Europa no solo no están pensando en eliminar el gas y el petróleo, sino que están pensando en volver al carbón, que es mucho más contaminante aún, por problemas coyunturales de la economía, producto de la guerra híbrida en este momento, ¿cierto? Es una guerra militar y una guerra económica. Entonces se ve muy poco auspicioso el panorama en ese sentido, porque ellos privilegian la economía, privilegian sus economías, su liderazgo, y buscar la forma de imponerse a cualquier precio, digamos. Entonces, no son las preocupaciones principales, sin lugar a dudas, de los poderosos del mundo, ¿no? Sí, realmente es así. De hecho, en el informe mismo, quienes presentan dicen que la política y la resistencia al cambio son los principales obstáculos a los informes que ellos están dando, significando de que un poder económico, un poder financiero que mueve la economía mundial no está aceptando estos informes, y dice, de hecho ellos mismos dicen, están diciendo y manifestando que sí van a trabajar para equilibrar el cambio climático, pero sin embargo dicen una cosa y hacen otra cosa, Claudio. Y otra cosa que me gustaría observar y aclarar para nuestros telespectadores, para que no se confundan: una cosa son las cosas que son efectos del calentamiento global, y otra cosa es la justicia divina, que tú la mencionaste ahí,
con los volcanes, con los terremotos y una serie de asteroides que no tienen, evidentemente no tienen nada que ver con el cambio climático, digamos, es una cosa de sentido común. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con un asteroide, por ejemplo? Entonces, hay dos elementos ahí marcadamente distintos que sin embargo se juntan porque es el producto de las malas elecciones hechas por nosotros como humanidad. Sí, como en entregas anteriores habíamos hablado de que la Tierra es un ser vivo y que está inserta dentro de un ser vivo mayor a quien consideramos Dios, y dentro de esa estructura gigantesca existe una confederación interestelar que determina y hace a que la voluntad del Creador se vaya desarrollando en justicia, paz y amor. Y es la intervención que ellos están haciendo para el cumplimiento de esa voluntad del Padre cuando civilizaciones así como la nuestra hace oídos sordos a los reclamos celestes, Claudio. Y de hecho, la ley misma impuesta por el Creador de causa y efecto es la reacción de la naturaleza y de todo lo que pudiera acontecer que estabas mencionando, Claudio. Bueno, así es. Y mucho, y eso mismo que estamos conversando lo ratifican los mensajes que fuiste compartiéndonos. De alguna manera lo van ratificando, ratifican esto de que el científico James Lovelock dice que el planeta es un ser vivo, ratifican la justicia divina y ratifican también todo el calentamiento global y los efectos que produce, ¿no? Las malas elecciones, la inconsciencia de nuestra humanidad y la contaminación, sin lugar a dudas. Justamente eso, la inconsciencia y de la humanidad, porque está bien no creer en profetas, en premoniciones, en cosas que vienen del cielo o de la evidencia de las personas, pero cuando tu propio científico de la Tierra te está diciendo estos son los hechos, esta es la realidad y estas son las consecuencias que ya la estamos viviendo y va a ir empeorando, y no estás creyendo y no estás reaccionando en contra, bueno, ¿qué se puede hacer, Claudio, en esa situación? Claro, claro que sí. Seguir gritando mientras nos quede garganta. Bueno, muy completo el informe porque es un resumen de otros informes anteriores que son específicamente, yo diría más bien de carácter laico, basado en la ciencia del hombre, en las Naciones Unidas, qué sé yo, en diferentes informes relativos al tema, para los que no creen, digamos. Porque claro, no todos creen. Así que me pareció muy importante dar esta información desde ese punto de vista solamente complementado en breves pasajes, digamos, por los mensajes del cielo. Incluso el propio científico Warren creo que decía, he visto autores manifestándose, tratando de no dar énfasis a la realidad del cambio climático. Y a esa desinformación le apoyan los medios de comunicación. O sea que hay un trabajo en contra de la realidad de estos informes, Claudio. Justamente porque quieren mantener el status quo y quieren continuar, porque adoran el Dios dinero, no les importa lo que está pasando a la demás gente, cuántos desastres naturales están pasando hoy, pero no se ha escuchado y no se ha visto en los medios de comunicación que los países se están uniendo para ir llevando ayuda a estas poblaciones que se están devastando justamente por el clima, tanto incendios, inundaciones, terremotos. No se escucha eso, Claudio, esa ayuda humanitaria, o sea, el sentido de humanidad
que debería de enarbolar a la raza humana, se perdió ese sentido de humanidad en su concepto. Sí. Las teorías, digamos, las hipótesis o los informes científicos, de manera tal de que no haya una rebelión que pueda afectar sus intereses. Pero ellos mismos están descerebrados, porque ellos están en el planeta y también van a ser afectados. No, por No, supuesto. no tienen conciencia ellos de que ellos también van a ser tocados por esto. Es una enfermedad. Sí. Pero si le llevamos al lado espiritual que nos caracteriza, Claudio, podemos sí enfatizar que se lleva adelante también el cumplimiento de la profecía de la Virgen en Fátima en 1917, que llegará el tiempo en que Satanás, como idea negativa, logrará tomar la mente de científicos y poderosos de la economía, y en ese entonces, cuando ellos gobiernen, ya no habrá paz ni orden en el mundo, y ellos se creerán dioses hoy por el poder económico que tienen. Bueno, y ese es el tiempo que estamos ahora. No es el mismo que estamos viviendo, sí. Bueno, Omar, muchas gracias una vez más por tu excelente informe y te damos las gracias, y a ustedes, queridos telespectadores, los esperamos la próxima semana en su programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal. Muchas gracias y buenos días.